estamos frente a lo que va a ser la actuación de una autoridad reguladora como la Comisión de Competencia. Denise, escribes un artículo hoy que se llama Prevenir el Mal. Tanto Denise como Sergio suscriben incluso uno de los desplegados que hoy se publican sobre el tema. Habrá quienes argumenten que la fusión Televisa y Iusacell sí inyectaría competencia en el mercado de la telefonía móvil. Sin duda. Pero el contraargumento es que en otros mercados relacionados veríamos probablemente la cooperación y la colusión entre estos dos grandes jugadores. Me parece que una decisión favorable de la Comisión Federal de Competencia pues engendraría otro monstruo, con la lógica de combatir al que ya habían creado a través de la falta de regulación, que es Telcel y la dominancia que tiene ya en el mercado de telefonía celular. Entonces hay algo muy importante en juego y ojalá que los comisionados de la Comisión Federal de Competencia tomen una decisión pro-competitiva de altas miras, no solo pro-competitiva específicamente en el mercado de la telefonía celular, sino que entiendan que esto tiene repercusiones en otros ámbitos, quizá el más importante, que es el ámbito de la pantalla del país y cómo ha sido usada políticamente y con fines chantajistas y con el objetivo de doblegar a diputados, senadores y presidentes. Ese ha sido el comportamiento de los dueños de la televisión abierta a lo largo de los últimos 2 sexenios, Carmen. Utiliza la palabra chantaje la revista Proceso para su artículo de portada, que es precisamente sobre este tema, y la palabra es en coincidencia con lo que estás analizando, Denise. Sergio Aguayo, ¿cómo ves tú las cosas? Empiezo por comentar al auditorio que la página 10 y 11 del periódico Reforma trae 2 desplegados. El primero, el más de la página completa, es el de la empresa Dish, que se inconforma con Televisa y TV Azteca. Es decir, estamos aquí en una pelea entre gigantes empresariales, indudable. Por un lado, Dish, que tiene el respaldo de Teléfonos de México, de la fortuna de los Slim. Por el otro, las 2 grandes televisoras. En la página 10, en media plana, un grupo de personas firmamos un desplegado protestando. Y lo hacemos, me incluyo, está Denise, estoy yo, porque consideramos que es excesiva la concentración del poder. En nuestro caso, añado que también hemos criticado la excesiva concentración de la dominancia de Teléfonos de México y Telcel en el mercado de las comunicaciones. Pero lo hacemos porque está en juego algo mucho más serio que una pelea entre empresas. Está en juego la rectoría del país, en otras palabras, quién manda en México. Y en ese sentido, y creo que las posiciones y los argumentos están bastante claros ante aquellos que se quieran enterar, lo que más me llama la atención y quisiera subrayarlo y dedicarle algo más de tiempo, es el silencio de los partidos y los precandidatos a la presidencia. Me llama poderosísima, ay, Dios mío, hoy en la mañana ando, poderosísimamente la atención, que ni Andrés Manuel López Obrador, Cordero, Peña Nieto o las dirigencias del PANAL, del PRI, de todos los partidos digan algo concreto sobre este tema. Es decir, quienes aspiran a que les demos el voto evaden una de las disputas más importantes de este año y del próximo sexenio. De muchos años. Estamos ante un país trastocado, en el cual quienes aspiran a ocupar el poder político evaden sistemáticamente los grandes temas porque creen que afectaría sus intereses. Es el caso de una clase política mediocre, mezquina, pusilánime, que se pronuncia, eso sí, contra los monopolios, así en abstracto, pero en estos momentos hace falta escuchar la voz de quienes detentan el poder político.
De otra manera, lo que estamos viendo es un espectáculo terrible de el silencio de los indolentes. Porque eso es lo que son, indolentes frente a los grandes temas. Yo más bien diría cobardes. El silencio de los que están acorralados políticamente porque estamos ya en la carrera presidencial y nadie quiere dejar de salir en la pantalla. El libro nuevo de Enrique Peña Nieto tiene todo un capítulo, toda una sección sobre la importancia de combatir a los monopolios. Lo dice de manera muy explícita y creo que este sería el momento de exigirle una definición importante a él y a todos los demás. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Sergio. Doctor Lorenzo Meyer, ¿qué dices? Es posible que ahora digamos que se ha cambiado la naturaleza del juego político, no solo en México, podríamos decirlo que también en Estados Unidos y en otros países. Ahora el Estado ha descendido, el Estado se encuentra en medio entre la sociedad, ya sea pulverizada, atomizada, como ocurre en buena medida en México, o con algunas organizaciones de la sociedad civil que están tratando de defender los derechos de la mayoría, y en el otro extremo ya no se encuentra el Estado. Se encuentran los verdaderos detentadores hoy del poder, los que llamamos poderes fácticos, en este caso las empresas de Slim, las de Azcárraga, las de Salinas, y en el medio, intentando hacer la de puente entre los dos extremos, el Estado. El Estado ha descendido o lo han descendido. Esto coincide, y aquí tomo a uno de los pensadores que más me han impresionado en los últimos tiempos, que acaba de morir, a Tony Judt, un historiador y analista de lo político inglés, que señala que hay una correlación entre el neoliberalismo y la apertura de los mercados, la globalización y esta especie de pérdida del papel del Estado. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién sabe? Pero en el caso mexicano y en el caso exacto de Televisa, TV Azteca y Teléfonos de México, estamos viendo cómo ellos son los que tienen el poder. Cuando dice Sergio, me extraña que no estén los partidos, pues en realidad no nos debe de extrañar, porque ya el Estado, que es el área alrededor del cual jugaban los partidos, ya no está donde estaba. Yo puedo casi resumirlo esto en una sola frase: el Estado ya no es lo que era. Ahora estamos en una redefinición y va mucho más allá de ese problema que ahorita sí es angustioso en el caso de México, porque nos va a afectar y vaya la manera como nos está afectando, y nos puede afectar todavía más el tema de la concentración del poder en estos grandes grupos empresariales. Pero eso mismo pueden decir también los norteamericanos. Ahora uno ve a Obama y dice, Dios santo, pero ¿por qué no hizo lo que tenía que hacer? ¿Por qué no le dio un nuevo impulso a la política norteamericana, a su política económica, a su política social? Bueno, pues en buena medida porque ya no es el Estado que en algún momento dirigió Roosevelt y que puso en su lugar a los intereses privados en defensa de los intereses de la mayoría de la sociedad norteamericana. Ahorita este pobre Estado mexicano ya no es ni siquiera la clase política, es el Estado mismo el que es el silencio de los indolentes, es el silencio del Estado. Pero es que quizá estamos cambiando hacia una dirección realmente desconocida. ¿En dónde estamos ahorita? En el caso específico de México, a veces me parece que estamos de regreso al siglo XIX, cuando casi no había Estado en México, y quienes eran los importantes, bueno, pues eran los agiotistas, eran los grandes caciques locales, y el Estado apenas si existía, no existía que no nos acordamos de un montón de presidentes, porque su clase política francamente estaba
encabezada por ejemplo, ¿quién se acuerda del general Lombardini, que fue presidente de México? Pues nadie, pues porque no había casi Estado. Pero ahora no es México el único que está en ese problema, es también el caso de las que fueron las grandes potencias occidentales. Aquí estamos viendo un caso, un ejemplo de una lucha por redefinir la naturaleza del Estado, y hacia donde vamos, Carmen, no me parece la mejor dirección, no me parece que vaya en apoyo de los intereses de la sociedad mexicana, sino en apoyo de los intereses de los que ya han acaparado demasiado poder y que ahora dan un paso más porque no tienen adversario al frente, porque ya saben que el Estado quedó relegado a un sitio secundario, y si los que dirigen el Estado son los pusilánimes que son ahora, bueno, pues entonces la cosa no marcha por el buen camino, Carmen. Obligado a preguntar qué piensan de esta separación, de esta ruptura de una alianza político-electoral que ya estaba anunciada, que fue anunciada, por cierto, por el anterior presidente del PRI, Humberto Moreira, y que ahora el nuevo presidente del PRI, Pedro Joaquín Coduel, anuncia que se cancela la alianza con el partido del Bester Gordillo. ¿Qué te parece, Denise, lo anunciado? Pues creo que la vieja guardia del priismo se rebeló contra la entrega de puestos que entrañaba la coalición. Ya acordada. Ya acordada, el hecho de que se le iba a dar una senaduría a la hija del Bester Gordillo, al yerno, exacto, varias otras posiciones ante las cuales pues ese PRI dinosaurico, atávico, respingó porque pensaba que le salía ¿cómo va ese dicho mexicano? Más caro el caldo que las albóndigas, que le salía muy cara la alianza con el PANAL en términos de los puestos de poder que iba a tener que ceder. Y se ve que hubo una negociación muy álgida, muy larga, en la que incluso intervino directamente Enrique Peña Nieto, pero no logró salvar la alianza. Y ahora la pregunta que se abre es, ¿a dónde se va a ir el Bester Gordillo? Este es el final de veras de la coalición PRI-PANAL, o es un compás de espera en el que el Bester usa el tiempo en su favor para obligar a Peña Nieto y al PRI a doblar las manos, o vamos a ver a una el Bester que de pronto se suma a la candidatura de otro, puede ser de Andrés Manuel López Obrador o incluso del Partido Acción Nacional. Como sabemos, y lo detalla con mucha precisión el libro de Ricardo Rafael, Los socios del Bester, la maestra participa en acciones electorales de manera muy importante, movilizando a los maestros para que lleguen 2 horas antes de la apertura de las casillas, con campañas mediáticas, en fin, proveyendo votos que son importantes, sobre todo en contiendas competitivas. Ahora, quizá el PRI de Peña Nieto se siente lo suficientemente fuerte, dado que lleva 20 puntos de ventaja en las encuestas, para pensar que puede deshacerse del Bester Gordillo sin gran costo, que la elección no va a ser lo suficientemente reñida y que entonces no la necesita tanto como la necesitaba en su momento Felipe Calderón. Pero habrá que ver con quién decide ella aliarse, a quién le apuesta. Difícil que lo haga con Andrés Manuel López Obrador por la crítica, por la relación álgida que existe entre ellos desde hace mucho tiempo. Y difícil también que regrese al PAN, donde ya ha habido una ruptura muy evidente, muy clara. Pero pues ella creo que va a seguir apostándole al papel de, como dicen los estadounidenses, kingmaker, quien hace al rey, quien coloca al rey en el trono, con la esperanza de seguir ejerciendo un poder muy importante en el gobierno por venir. Sergio Aguayo, ¿qué piensas de esta ruptura anunciada entre el PRI y el partido del Bester Gordillo? Mira, 3 comentarios. El primero, sugiero que para ver antecedentes y un muy buen análisis, bastante fino, leer la columna de Jorge Cepeda Patterson de ayer en domingo en el Universal. Me pareció muy aguda, con un buen final. Después, en segundo lugar, algo de antecedentes que abundan y enmarcan. ¿Qué decía la columna, Sergio?
En esencia daba antecedentes que explican el por qué la vieja guardia del PRI se lanza en contra de la alianza con el Bester. Por ejemplo, que durante la elección presidencial del 2006, los operadores de Madrazo y los operadores, o del PRI, y los operadores del Bester se confrontaron brutalmente en las trincheras, y que por tanto había un resentimiento en los estados que trasciende los acuerdos de cúpula. Tiene varios elementos que añaden al análisis que hiciste, con el cual coincido. En segundo lugar, recordar, en el 2006 el puntero, que llevaba 10 puntos de ventaja, Andrés Manuel López Obrador, no quiso reunirse con el Bester, y ella encontró cobijo y se entendió con Calderón, así como se había entendido con Vicente Fox en el año 2000. Lo que a mí me parece es que en esta ocasión va a ser muy difícil que logre entenderse con alguno de los aspirantes, por diferentes motivos, porque se ha convertido en el personaje político más poderoso del país, con un manejo del presupuesto 5 veces superior al presupuesto del Distrito Federal o del Estado de México anual. Es decir, es una mujer poderosísima, que sin embargo se ha hecho pues indeseable. Es difícil que un político que quiera presentar unas ciertas credenciales de reformista, y todos lo hacen, se alíe con el Bester, que es el símbolo del anquilosamiento no solo de la educación, y tal vez un síntoma de ese desmarque ya está en los spots que está sacando el PRI, en el cual denuncian, un poco tardíamente, el retraso en la educación. Mi tercer comentario, por tanto, de ahí se desprende un tercer comentario: no creo que encuentre cabida fácilmente, es más, no creo que logre la alianza con ninguno, para adelantar un pronóstico. Eso significa que el PANAL, el Partido Nueva Alianza, va a buscar los votos que pueda obtener, y eso va a bloquear uno de los mecanismos de acumulación de poder más importantes del Bester Gordillo, porque lo que ella ha hecho es pervertir la democracia electoral al garantizar un apoyo magisterial a cambio de cargos. El Bester nunca pidió que le pagaran sus servicios en efectivo. Ella pagaba, o al menos eso es la evidencia disponible, pero sí pedía cargos con manejo de presupuesto. Al cerrarle los aspirantes a la presidencia ese arreglo, pues cercenan de manera tajante una de las fuentes de acumulación de poder federal. En lo local probablemente siga. En consecuencia, fascinante el reacomodo del poder, que tiene su origen en que, pese a la corrupción, pese a la perversión, pese a la crisis ética de la política mexicana, hay límites, y el Bester los rebasó, pero con amplitud. ¿Qué dices, Lorenzo Meyer, de esto que estamos aquí escuchando en voz de Denise y de Sergio? Bueno, no disiento de los análisis de mis dos colegas, entonces me queda poco que comentar, pero un par de cosas. Si, como dice Sergio, se trata del personaje político más poderoso de México, entonces, ¿por qué está en una situación tan precaria? ¿Por qué de repente se quedó aparentemente agarrada de la brocha y le quitaron la escalera? Si las dos cosas son ciertas, que en este momento le desconfiguraron su posición y es el personaje más poderoso, es que la política mexicana en su conjunto tiene unos cimientos muy débiles. Se están reacomodando. Los poderes internos del PRI son más complejos de lo que pareciera si nada más nos fijamos en Peña Nieto y en su apoyo potencial en las urnas. Hay alguien más que el grupo Atlacomulco, alguien más que el grupo del Estado de México, con todo, y que es el más importante.
Entonces, estos le movieron el tapete a Peña Nieto al quitarle a su aliada formal, que es el Baester, pero inmediatamente después un vocero de Peña Nieto dice que no hay ningún problema entre el Baester y Peña Nieto. Vaya, a ver, que nos lo expliquen. Si no hubiera ningún problema entre el personaje que se supone es el centro del PRI, y el PRI es un partido acostumbrado a obedecer a sus superiores, y él es el superior, entonces, ¿por qué el PRI hace todo lo posible por deshacerse del Baester? Así que por un lado tenemos a Peña Nieto con anuncios que suenan un poco extraños. No hay ninguna ruptura entre la maestra y Peña Nieto. Siguen estando de lo más unidos, tienen el mismo compromiso, el mismo proyecto. Y por otro lado, el presidente del PANAL dice, bueno, pues estos miserables dinosaurios y gentes que no se modernizan, y eso no deja de tener su gracia. El PANAL diciendo que el PRI está lleno de gentes no modernas, implicando que el PANAL es la modernidad cuando es de lo más, tradicional y premoderno de la política mexicana. Pero dejemos a un lado estas pequeñas cosas y volvamos al centro. Esto muestra, es una pregunta, que el PRI está dividido, que en realidad los varones del PRI le llamaron a cuentas a Peña Nieto, y que el joven candidato, bueno, precandidato, pero candidato ya de hecho del PRI, está en una actitud un tanto desesperada, diciéndole al Baester, maestra, no se vaya, en realidad yo la quiero mucho, es que me salieron las cosas así, pero nosotros vamos a seguir. Así como usted, aunque no era parte del PAN, dio su apoyo al PAN en el último momento y lo hizo ganar a Felipe Calderón, bueno, pues ¿por qué no hacemos lo mismo esta vez? Usted se va por su lado, pone a alguien para candidato presidencial, no le hacemos caso, y en el momento crítico me apoya. Pero más enredada la política mexicana, bueno, sí puede estar más enredada, pero difícilmente, Carmen. A ver qué está pasando con el tema de Vicente Fox, porque bueno, pues los fiscales y los peritos de la PGR fueron a las propiedades del expresidente, inspeccionaron las propiedades ahí en San Cristóbal y Jesús del Monte, pero bueno, la gente de la PGR citada por La Jornada dice que no se trata de una investigación reabierta o una nueva denuncia, sino del hallazgo de elementos que obligan al Ministerio Público a dar continuidad a la indagatoria iniciada a raíz de la querella presentada por el senador petista. Quisiera recordar una frase que no recuerdo si la leí en el libro de Olga Warnat o en el de Anabel Hernández sobre el tema de los Fox, en el cual entrevistan al... ¿Fin de fiesta en Los Pinos? Sí, creo que sí. Tú recordarás tal vez esta frase. Entrevistan a Manuel Vibriesca, el padre de los hijos de Marta Sagún, y hablando sobre el enriquecimiento de los hijos, de los hijastros de Vicente Fox, él dice algo así como, pues serían unos pendejos si no se aprovechan de las influencias que tienen. Confieso que cuando leí esa frase, y aquí hago un juego de palabras tan con los apodos tan comunes en el Bajío, se me atragantó la gorda. Es decir, se me atragantó la frase, porque yo también me sentí muy pendejo. Perdón la crudeza del término, pero ¿cómo en el gobierno de la alternancia no, ante esas frases, no habíamos sido capaces, ya no de inculpar porque eso corresponde a un juez, sino al menos de hacer una investigación exhaustiva y a fondo para saber si realmente hubo enriquecimiento, si hubo tráfico de influencias, de dónde vino? Vamos, nos lo debe el Partido Acción Nacional. En lo personal sí creo
que hay suficientes elementos para suponer, como analista, que ahí está un caso de tráfico de influencias muy grave. Lorenzo Meyer, ¿qué dices? Bueno, Carmen, hay que recordar que entre Fox y Felipe Calderón no hay mucho amor. La relación fue difícil una vez que Fox se opuso sin éxito a que Calderón fuera el candidato del PAN, y luego ya haciendo pues de la necesidad una virtud, en algún momento dijo que él había logrado con su interferencia política que Andrés Manuel no fuera el presidente y que entonces él era en buena medida el arquitecto de la victoria de Felipe Calderón. Pero en fin, no hay mucho cariño entre ellos, y eso pudiera ser el principio de un arreglo de cuentas antes de que se vaya Felipe Calderón, que contrasta, Carmen, con la actitud hacia Ernesto Zedillo. Ahora que Ernesto Zedillo está siendo acusado en un tribunal internacional, que puede que tenga esto prospere, puede que no, pero adelantándose, el gobierno de México dijo que Zedillo tiene inmunidad. Y en relación a Fox, pues parece que él no tiene inmunidad, que a él por lo menos ya lo humillaron. El mandarle a sus ranchos, uno de ellos no lo tenía cuando empezó su carrera política, y cuando la terminó ya lo tenía. Mandarle el mensaje de que en primer lugar le debe varias y de que se esté quieto. Ahora, si además viene, es una jugada a varias bandas, y decirle a los exgobernadores priistas, se los digo a ustedes, Pedros, Juanes, etcétera, vía decírselo a Vicente. Es a Vicente, pero es a todos ustedes. Estaremos en ello, Lorenzo. Por lo pronto, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Buen día, Carmen. Buenos días, Sergio Aguayo. Gracias por estar aquí. Un placer, Carmen. Gracias.